Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Isabel San Pedro, soy médico de la unidad de hospitalización a domicilio del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Y en primer lugar lo que quisiera es agradeceros a todos vuestra asistencia a este nuevo seminario de la serie de experiencias que organiza el grupo de telemedicina de la SIJAD. Esta serie la hemos llamado Experiencias porque el objetivo es mostrar cuál es el uso, darle visibilidad que hacen las diferentes unidades de hospitalización domiciliaria del país en las herramientas de telemedicina, más allá de lo que eran pilotos. En esta ocasión, la herramienta elegida es muy novedosa, es un asistente virtual de voz. Todos conocemos ya los asistentes, se utilizan en todos los sectores de la economía. Siri, Alexa, Google, Home, Cortana, todos están ahí. Y por fin van entrando también en el mundo sanitario. Sin perder un minuto más, daré paso a nuestros ponentes, que son el doctor Manuel Mirón, que es jefe de servicio de la unidad domiciliaria del Hospital Universitario de Torrejón de Madrid, y al doctor Michael Ayo, que también es jefe de servicio del Hospital Universitario de Vinalopó de Elche, en Alicante. Ambos compañeros le irán contando su experiencia y lo que les queremos es animar a que participen, que desde el principio nos hagan todo tipo de preguntas en el chat. Quedamos a la espera. Doy paso en primer lugar al doctor Manuel Mirán. Hola, buenas tardes. Gracias, Isabel, por la presentación. Gracias por la invitación del grupo de trabajo de telemedicina de la SEJAD y gracias también a Tucubi por facilitarnos, en este caso, el poder celebrar este webinar. Yo, como ha comentado Isabel, voy a hablar de un asistente virtual de voz y con el planteamiento de si podemos considerarlo como un integrante más dentro del equipo de hospitalización a domicilio. Para centrar un poco el tema, describir brevemente cómo es nuestro hospital. Nuestro hospital es un hospital pequeño, atiende una población de referencia de unos 142.000, 145.000 habitantes, dispone de 210 camas habilitadas y la hospitalización a domicilio, la unidad nuestra, en febrero de 2020, justo antes de la pandemia, contaba con 3 médicos, 5 enfermeras y unas 35 camas diarias para atender a pacientes en el domicilio. Con la llegada de la pandemia, pues como ha pasado en muchísimas unidades de hospitalización a domicilio, se dispara la actividad. En la semana peor, que fue del 30 de marzo al 5 de abril de 2020, teníamos una ocupación de estancias COVID que suponía un 280% de nuestra capacidad máxima habitual, que como digo eran esas 35 camas diarias. Esto hizo que los recursos humanos tuviesen que incrementarse proporcionalmente, primero por 2, y llegamos a incrementar los recursos humanos hasta por 3 para poder atender a esta población de pacientes con coronavirus en casa. Y lo hicimos con 2 estrategias diferentes. Por un lado, el seguimiento no presencial de los pacientes con COVID y por otro lado, el seguimiento presencial. Distinguíamos uno u otro grupo en función de varios factores: la edad del paciente, la comorbilidad, la fragilidad, si había más o menos afectación pulmonar, alteraciones analíticas, alteraciones gasométricas, la situación clínica que tenía ese paciente y también la situación sociofamiliar. El hecho de que asignásemos en primera instancia los pacientes a la atención no presencial no significa que si en un momento dado estos pacientes presentaban algún tipo de circunstancias no pudiesen ser atendidos de forma presencial. De tal manera que las personas que se incorporaron de nuevas a nuestro equipo hacían el seguimiento no presencial, mientras que el seguimiento presencial lo hacíamos los integrantes habituales de la unidad de hospitalización a domicilio. ¿Cuándo? Pues cuando había un empeoramiento, cuando había síntomas de alarma de estos pacientes, cuando había dudas diagnósticas o cuando la situación emocional, psicológica de los pacientes o de las familias se desbordaba y entendíamos que era oportuno ir a visitar a estos pacientes.
Como digo, a pesar de que inicialmente se podía plantear el seguimiento no presencial a estos pacientes, en un número significativo de casos al final tuvimos que ir a casa. Pues realizamos, entre otras pruebas, tuvimos que hacer analíticas en diferente proporción, estudios microbiológicos, estudios radiológicos, de tal manera que hasta en un 7% de los pacientes se les atendió en el domicilio de forma imprevista y hasta en un casi 40% de los casos pues tuvimos que hacer algún tipo de modificación del tratamiento, bien fuese del tratamiento para el COVID o el tratamiento no COVID. Y en esta situación, y después de pasar la primera ola, pues teníamos en perspectiva por delante, como ha pasado en todos los centros, la posibilidad de que viniesen sucesivas olas, como así hemos tenido ocasión de comprobar, y ver o analizar cómo podíamos afrontar estas sucesivas olas, teniendo en cuenta que la opción de que otros compañeros del hospital se pudiesen incorporar al equipo de hospitalización a domicilio siempre lo dejábamos como última opción, por lo que ha supuesto en el retraso tanto de consultas externas como de intervenciones, etcétera, etcétera. Es decir, el hospital como organización no se planteaba como primera opción volver a incorporar a profesionales de fuera, de otras áreas del hospital, de otros servicios del hospital. Y en estas circunstancias se nos presentó la posibilidad de utilizar la herramienta, una herramienta que era un asistente virtual de voz llamado Lola, de la startup Tucubi, que básicamente lo que pretende o lo que hace es permite hacer una entrevista a los pacientes de forma automatizada, de forma digital, mediante una locución digital, pregunta a los pacientes aquello que nosotros consideramos que puede ser importante. Es importante destacar que utiliza inteligencia artificial, lo cual significa que este sistema va aprendiendo a medida que aumenta el volumen de llamadas telefónicas, de tal manera que cada vez perfecciona más lo que es la entrevista y es capaz de clasificar las respuestas de los pacientes y presentárselas a los profesionales. Lo que hacemos los profesionales en este caso pues es elaborar un cuestionario de síntomas, un cuestionario de constantes, para preguntarle al paciente cómo se encuentra. Definimos unas alertas a partir de las cuales, si se aparecen estas alertas, nos avisa el sistema a través de un mail y en ese momento nosotros podemos hacer la intervención que consideremos más adecuada. Pero ya desde el principio se nos presentaban varios desafíos a la hora de incorporar esta herramienta de trabajo a nuestra rutina. La primera y probablemente más importante de estos desafíos era, o nos preguntábamos si lo que realmente estábamos haciendo era deshumanizar la asistencia. Teniendo en cuenta que la hospitalización a domicilio siempre tiene a gala esto de humanizar la atención a los pacientes en comparación con el entorno hospitalario, donde de alguna manera se ha perdido esa humanización, pues incorporar una herramienta tecnológica digital con una entrevista hecha por no profesionales podía plantearnos esta cuestión, este desafío, si estábamos deshumanizando. Luego, ahora comentaré cómo lo afrontamos este desafío. Teníamos otros desafíos como la usabilidad de tecnología, específicamente en algunos grupos de población, la población más mayor, más anciana, que tiene pues, ese salto tecnológico. Otros desafíos es la integración de sistemas. Este desafío todavía no lo tenemos resuelto, pero digamos que técnicamente es posible y no es complicado si finalmente se integra dentro de las herramientas de trabajo habituales. Otro desafío que también ya hemos acometido es la sobrecarga administrativa, que tener en cuenta que trabajamos con dos sistemas, el propio del hospital y la plataforma, en este caso, del asistente virtual de voz. Y esto hace que a veces haya que duplicar o que haya que sobrecargar la parte administrativa. En este caso, y en el futuro nosotros que incorporaremos la herramienta, lo hemos solucionado incorporando a una persona de enfermería que se encargará también de toda esta parte. La protección de datos es un desafío que está, pero bueno, está bastante bien estipulado cómo resolverlo y nosotros lo resolvimos sin mayor dificultad. Hay otro desafío que es el coste del servicio, no hay que olvidar, bueno, porque esto es una herramienta, es un servicio que presta una startup y que eso tiene un coste. También luego veré o explicaré cómo hemos afrontado este desafío y la aplicabilidad en diferentes escenarios clínicos. Yo aquí voy a hablar de una parte concreta de lo que hemos hecho en el paciente COVID. El doctor Michael Ayo va a hablar también en los pacientes paliativos, pero evidentemente hay que plantearse si se puede utilizar en otros perfiles de pacientes. Bien, como decía antes, el tema de la deshumanización que podría suponer utilizar una herramienta tecnológica de este tipo lo resolvimos de la siguiente manera.
Nosotros acordamos que salvo, digamos, desborde de la situación como en la primera ola, no íbamos a sustituir lo que era la intervención de los profesionales, sino que íbamos a complementarla con este sistema. Y la íbamos a complementar de tal manera que queríamos que este sistema nos permitiese planificar mejor la actividad y priorizar a aquellos pacientes que se encontraban en una peor situación más delicada o de mayor gravedad. Y para eso lo que hicimos fue programar esta entrevista a los pacientes a primera hora de la mañana, lo hacía de forma automatizada el sistema, definimos las alertas y cuando había alguna alerta que se salía del rango definido como normal o como adecuado, el sistema rápidamente nos enviaba un correo electrónico. Nosotros podíamos acceder a la plataforma y visualizar qué estaba pasando, por qué era esa alerta, y en ese momento podíamos también llamar, o llamábamos de hecho, a los pacientes. Lo cual nos permitía, primero, planificar la actividad en función de lo que nos dijese el paciente o en la plataforma actuábamos y luego priorizábamos a aquellos pacientes que se encontraban peor. Por tanto, como digo, no suplimos o no reemplazamos la actividad de los profesionales, sino que la complementamos. Y luego otro de los desafíos que antes decía de la usabilidad para los pacientes, pues realmente con este sistema no hay ninguna dificultad, porque no utiliza ni acceso a internet, ni dispositivos móviles, ni aplicaciones, ni que descargarse nada, ni ordenadores. Es una llamada telefónica que se puede hacer a un teléfono fijo o a un teléfono móvil y la persona que está al otro lado, bien sea el paciente, bien sea el cuidador, contesta a este interrogatorio. Esta es de forma resumida las fases del proyecto, cómo lo pusimos nosotros en marcha y cómo se puede implementar. Una vez que teníamos y conocíamos ya la herramienta, hicimos la presentación de la solución a la dirección con los objetivos que nos habíamos marcado. Se presentó al equipo asistencial. Esta presentación al equipo asistencial fue muy interesante porque ellos ya iban proponiendo en qué situaciones podía ser adecuado implementar la herramienta en el funcionamiento habitual de la unidad de hospitalización a domicilio. Valoramos los recursos de los que ya disponíamos, PC, acceso a internet, cuenta de correo electrónica corporativa. Diseñamos el protocolo, en este caso un cuestionario de síntomas para pacientes COVID, bueno, pues lo típico, la disnea, la fiebre, la tos, la cefalea, en fin, todos los síntomas del paciente COVID, la saturación de oxígeno. Definimos las alertas, es decir, cuándo queríamos que el sistema nos avisase a partir de un valor o de un síntoma que apareciese o que el paciente refiriese. Establecíamos el número de llamadas y la hora a la que queríamos llamar. Y esto es totalmente personalizable. Puedes decir que se le llame 3 veces al paciente al día a tales horas, o una vez a tal hora, o cada 2 días. Es decir, esto es totalmente personalizable. Y luego elaboramos una hoja de información al paciente para cuando hacíamos la entrevista y le explicábamos que se le iba a llamar de esta manera, pues tener que el paciente tuviese la información, el paciente y la familia. Hicimos una formación sobre el uso de la plataforma mediante sesiones informativas, tutoriales y siempre por el soporte telefónico y por mail de Tucubi. Y ya entramos en la fase de implementación. Incorporamos algunas mejoras dentro de lo que era el funcionamiento de la plataforma. Adaptamos, como ahora también comentaré, algunas de las herramientas de la plataforma a nuestras necesidades y la fase final sería la de análisis de resultados. Bien, aquí presento algunos datos con una cifra de 227 pacientes, llegamos a 241, pero aquí hemos hecho análisis con 227. El 33% tenían más de 60 años, había más hombres que mujeres, las mujeres tenían algo más de edad. Se hicieron un total de casi 2.000 llamadas en 5 meses. El seguimiento de estos pacientes de media fue de 6 días. El 98% de las llamadas se completaron con éxito y la duración media de las llamadas era de unos 3 minutos. Se generaron 508 alertas, hubo un 29% de las llamadas que tenían alertas, con una media de una alerta por llamada, 1,1, y el 61% de los pacientes tuvieron alguna alerta. Estas son las alertas, la mayor parte de ellas por la desaturación de oxígeno, pero también por fiebre, por disnea, que habíamos definido como, digamos, síntomas que nos tendrían que poner a nosotros en alerta y priorizar la atención a estos pacientes o el cambio de las características del esputo. Y esto es lo que antes comentaba de cómo fuimos adaptando lo que era la plataforma que estaba construida a nuestras propias necesidades y a nuestros propios objetivos. Y aquí le comentamos a Tucubi, a la startup, que queríamos analizar también una serie de parámetros como podían ser los estudios radiológicos, analíticos, microbiológicos, las visitas imprevistas de enfermería a estos pacientes o las visitas
de los pacientes a urgencias. Y todo esto se fue incorporando dentro de lo que era la plataforma como unas intervenciones que nosotros nos interesaba a posteriori analizar. Y esto es un poco lo que pensaban los pacientes. Algunas, digamos, de las frases que transmitían era que la tranquilidad, hay alguien pendiente de mí, te sientes más protegida, decía una paciente. Es oportuno, me preguntaban las preguntas que me tenía que hacer y sabía que me llamaban siempre a la misma hora. Coordinación virtual con los médicos, mejor informados, eran más concretos. Era curioso porque cuando el asistente a nosotros nos avisaba de una alerta, nosotros lógicamente nos poníamos en contacto con el paciente y la familia para ver qué estaba pasando y ellos interpretaban que había una coordinación directa entre lo que era el asistente virtual de voz, como si fuese una persona más, con el equipo que luego le asistía en el domicilio. Rapidez, si pasaba algo me llamaban más rápido. Autocuidado, algún paciente decía que se medía más, tenía que estar más pendiente de sus constantes, de sus síntomas, para después transmitirlo al asistente virtual de voz. E incluso acompañamiento, tienes alguien con quien hablar, es decir, que algunos pacientes realmente empatizaron con la máquina e interpretaron que era como si fuese una persona. Esto es el feedback de los pacientes, pero también los profesionales dijeron que les permitía planificar y organizar mejor su trabajo, que nos ahorraba tiempo en consultas, mejoraba la monitorización de los pacientes, se tomaban mejores decisiones porque disponíamos de la información, además podíamos verla en la plataforma, en la pantalla, mayor tranquilidad porque sabíamos que todos los pacientes estaban siendo entrevistados, estaban siendo monitorizados y nos podíamos adelantar a situaciones para evitar descompensaciones en el futuro. Por tanto, un poco a modo de resumen de cómo se organizó, el paciente es diagnosticado en el centro, en este caso pacientes con COVID, el sanitario activa el protocolo, ya lo habíamos definido, la entrevista cómo iba a ser, los ítems, el cuestionario, lo activamos dentro de la plataforma, protocolo COVID, se pueden incluir otros protocolos. Lola, que es como se llama el asistente virtual de voz, aplica un protocolo de seguimiento asignado por el sanitario responsable del paciente, filtra y estructura la información relevante en base a las respuestas de las conversaciones y envía las alertas previamente establecidas con el sanitario. Y el paciente, en este caso, siente que el profesional sanitario está más pendiente de él, comunica y describe su situación actual en base al protocolo basado en escalas clínicas y también en base a preguntas abiertas. Hay que decir que el paciente puede hablar y esa locución se transcribe y nosotros también podíamos ver esa locución en el sistema, en la plataforma de Tucu. Para el sanitario, pues es capaz de anticiparse a complicaciones del paciente, conoce el estado en tiempo real de sus pacientes y tiene información para gestionar sus pacientes basado en datos y poder dedicar más tiempo a aquello que es prioritario. Bien, como les comentaba también en la diapositiva de los desafíos, había un desafío, o hay un desafío, que es el coste del servicio. Entonces nosotros quisimos ir un paso más allá y analizar si comparando el asistente virtual de voz con la intervención durante la primera ola, donde no teníamos asistente y lo hacíamos con personal, había mayor o menor consumo de recursos, en este caso hospitalarios, más frecuentación y consumo de otra serie de recursos hospitalarios. Para ello hicimos un estudio comparativo retrospectivo con los 348 pacientes de la primera ola que habían hecho inicialmente seguimiento no presencial, frente a 241 pacientes de seguimiento no presencial inicial con el asistente virtual de voz. Y esto es un poco lo que observamos. Vimos que en el grupo de pacientes del asistente virtual de voz éramos capaces de evitar más ingresos en planta de hospitalización convencional, con un número de ingresos, un incremento del número de ingresos evitados del 62%. Y además los pacientes que tenían que ingresar o que ingresaban en la planta de hospitalización y que después están transferidos a hospitalización a domicilio, pasaban en planta menos tiempo que los del grupo de no asistente virtual de voz, un 26% de reducción en la estancia hospitalaria. También vimos que los pacientes que eran seguidos en hospitalización a domicilio, en el grupo del asistente virtual de voz, venían menos urgencias que cuando no utilizamos este asistente, una reducción del 55%. No sabemos exactamente a qué atribuirlo. Es verdad que en el grupo de asistente virtual de voz hicimos más visitas imprevistas a domicilio e hicimos más pruebas diagnósticas, probablemente porque el sistema nos avisaba de que algo no iba bien y nosotros nos anticipamos la toma de decisiones. Pero el caso es que vinieron menos urgencias.
Por contra, los pacientes que estaban en hospitalización a domicilio con el asistente virtual de voz ingresaron, se readmitieron más a la planta de hospitalización convencional, es decir, lo que es el retorno hospitalario, con un incremento de 4,3 veces. Pero hay que tener en cuenta dos aspectos importantes. En el grupo del asistente virtual de voz había una mayor proporción de pacientes procedentes de urgencias, más inestables, y también en este grupo, en el del asistente virtual de voz, aceptábamos pacientes con infiltrado pulmonar bilateral, cosa que no hacíamos en la primera ola cuando no disponíamos del asistente virtual de voz, que solamente aceptamos pacientes con infiltrado unilateral. En cualquier caso, si añadíamos las estancias de esos retornos al hospital, de esa estancia hospitalaria, se seguía manteniendo la reducción de la estancia media hospitalaria en un 22%. Y otro de los, digamos, datos destacados es que también observamos una reducción de los reingresos después de 30 días del alta de hospitalización a domicilio del 55% en el grupo del asistente virtual de voz. Bien, la aplicabilidad en otros escenarios, yo como digo he hablado de uno muy específico, ya estamos trabajando con Tucubi, con esta startup, en la aplicación en otro perfil de pacientes, por supuesto perfiles de pacientes agudos, el paciente crónico con un nivel de intervención alto, no solamente para el nivel asistencial, también se puede hacer para utilizar en encuestas de satisfacción, y lo que nos parece más prometedor es aplicarlo en el paciente crónico. De hecho, tengo que decir que paralelamente a esta experiencia en pacientes con COVID, hemos hecho una experiencia en pacientes de neumología con EPOC, en otro entorno, en un entorno de estabilidad clínica. Pero lo que pretendemos es unir los dos, digamos, sistemas de monitorización. Cuando el paciente se encuentra en fase estable, es monitorizado, y cuando se descompensa y es detectado por el asistente virtual de voz, poder activar al equipo de hospitalización a domicilio para que intervenga directamente en casa y evitar en la medida de lo posible tanto las visitas a urgencias como los ingresos hospitalarios. Y a modo de conclusión, decir que los pacientes perciben el asistente virtual de voz como uno más del equipo asistencial y se sienten más acompañados. A los profesionales les permite planificar mejor la asistencia y priorizar la atención a los pacientes que más lo necesitan, y en base a nuestra experiencia y en pacientes COVID, el asistente virtual de voz podría tener un efecto positivo en los ingresos hospitalarios, la estancia, las visitas a urgencias y los ingresos a 30 días. Nada más, muchas gracias, y para cualquier pregunta, pues estaré encantado en contestarles. Muchas gracias, doctor Mirón. Ahora vamos a dar paso a la presentación del doctor Ayo y luego pasaremos al turno de preguntas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Michael Ayo. Soy el jefe de servicio de la unidad de hospitalización a domicilio del Hospital Universitario del Vinalopó. Ante todo, quería agradeceros tanto a Isabel, coordinadora del grupo de telemedicina de la SEJAT, y al equipo de Tucubit por invitarme a participar en esta webinar tan interesante. Y bueno, la presentación de Manuel y la mía están concatenadas, porque realmente vamos a hablar del asistente virtual Lola, del grupo de Tucubi, y una aplicación algo diferente a lo que el doctor Mirón ha explicado en su presentación. Y vamos a hablar sobre todo del impacto que ha tenido la introducción de este asistente virtual en el seguimiento del paciente paliativo avanzado. El Hospital del Vinalopó es un hospital también pequeño, atiende una población de 140.000 habitantes y consta de 194 habitaciones. También engloba 6 centros de salud y 7 consultorios auxiliares. Dentro de la unidad de hospitalización a domicilio contamos con 5 facultativos, 7 enfermeros y una enfermera gestora de caso y un psicólogo en la unidad.
Cuando el 32% de los ingresos que tenemos en nuestra unidad se corresponden a pacientes paliativos. Cuando el Grupo Rivera contactó con la startup Tucubi y contactaron conmigo para ver si podíamos aplicar el proyecto piloto que en el Hospital de Torrejón se estaba iniciando, en este caso nosotros en la primera ola no estuvimos tan afectados como lo estuvo Madrid. Y yo inicialmente no estuve muy interesado en este tema porque todavía la incidencia del COVID en nuestra unidad, en nuestro departamento, era pequeña. Pero sí le vi una cierta utilidad en los pacientes paliativos, sobre todo en el tipo de pacientes que llevamos en la unidad, que son pacientes paliativos que precisan de un seguimiento más estrecho al ser pacientes paliativos avanzados. Estos pacientes siempre son muy complejos y de hecho cuando yo empecé a valorar el tema de introducir a Lola en la unidad, tenía mis dudas porque ese tipo de pacientes y sus familiares y la situación en la que tienen es un poco compleja y son pacientes vulnerables y hay que tener un poco de tacto a la hora de poder intercambiar la información con ellos e introducir una máquina, por llamarlo de alguna manera, dentro de esta relación médico-paciente podría afectar en algo la relación y por eso es que teníamos cierto miedo. Pero bueno, nosotros actualmente lo que le podíamos ofrecer a estos pacientes son 3 aspectos. Uno, un programa de seguimiento del paciente paliativo avanzado que está llevado por una enfermera gestora de casos y aquí es donde Lola empieza realmente a interactuar y a jugar su papel. Tenemos la unidad de hospitalización a domicilio y la unidad de cuidados paliativos intrahospitalarios. Tengo que decir que en la Comunidad Valenciana los cuidados paliativos están incluidos dentro de la cartera de servicios de las unidades de hospitalización a domicilio. Por eso somos el mismo equipo de la unidad de hospitalización domiciliaria que maneja al paciente paliativo y lo acompaña durante toda su trayectoria. Estos 3 programas que tenemos, o estos 3 estamentos, están interconectados entre sí. Y uno de los puntos de inflexión y de conexión lo establece el programa de seguimiento del paciente paliativo a través de la enfermera gestora de casos. ¿Cómo llegan los pacientes a nuestro programa? Llegan a través del ámbito hospitalario, o sea, interconsultas que nos hacen tanto de cualquier tipo de especialidad o como de consultas externas al hospital de día, de las residencias y de los centros de salud, que como ya dije anteriormente, el hecho de que los centros de salud estén englobados dentro de la propia dinámica del hospital facilita la interactividad, la interacción con nosotros y el acceso tanto de la unidad de hospitalización a domicilio a los centros de salud y viceversa. También están incluidos las residencias. Las residencias, hay determinados tipos de centros residenciales que tienen ya descargado el software de la plataforma en la cual utilizamos en el hospital nuestra historia clínica llamada Sinara y que ellos tienen la posibilidad de hacernos interconsultas y comentarnos pacientes y dudas que le podemos aclarar. Estos 3 estamentos hacen interconsultas a la UHD y nosotros, el equipo, valora si cumple criterios de inclusión para poder iniciar el seguimiento de estos pacientes a través del programa de seguimiento del paciente paliativo avanzado. ¿Cómo hacemos esto? Ingresamos al paciente, vamos a su domicilio. Una vez que vemos que cumplen todos los criterios, le hablamos de Lola. Le hablamos en qué consiste el programa, que tiene 2 grandes agentes que van a intervenir en ese seguimiento. Una es la enfermera gestora de caso, que en nuestro caso es la enfermera María Luisa, y otro es el asistente virtual Lola, siempre respaldado por los facultativos de la UHD. ¿Qué perfil de pacientes tenemos actualmente en la plataforma y con un seguimiento, no solamente la plataforma de seguimiento de pacientes paliativos, sino incluidos también en Lola? Los pacientes tienen una edad promedio entre 16 y 95 años, un intervalo de edad. El 45% de ellos son oncológicos, el resto de paliativos se corresponden a paliativos neurológicos, cardíacos, hepáticos y nefrológicos. Todos ellos son NECPAL positivo y tienen una ECOG entre 2, 3 y 4 y con un Karnofsky de 60. Ya viendo el perfil de paciente que tenemos, os podéis hacer una idea de el tipo de intervención que precisan estos pacientes y el tipo de tratamiento que a lo largo de todo el proceso de enfermedad ellos van a precisar. ¿Qué síntomas monitorizamos? El estado general, la disnea, el dolor, la micción, la ingesta, la pérdida de la vía oral,
el descanso nocturno, el número de visitas que ha tenido o que ha precisado en urgencias presencial o telefónica, si ha necesitado algún cambio en la medicación y el hábito intestinal. Inicialmente, cuando comenzamos a utilizar el programa, que fue en junio, las llamadas las hicimos de manera quincenal. Y a medida que empezamos a incorporar el mayor número de pacientes, nos dimos cuenta de que esa frecuencia quincenal igual se nos quedaba, que era un poco espaciada, se nos quedaba un poco corto, y por ello decidimos hacerla de una manera semanal. Hay que tener en cuenta, y consigo con el doctor Miró en ese sentido, que Lola es una herramienta que necesita que tengamos un background, que tengamos un personal que esté continuamente detrás viendo cada una de las alertas, y esto precisa de tiempo, y precisa no solamente de tiempo físico, sino también en el sentido de poder gestionar y la agenda que tenemos en la unidad a la hora de que la enfermera gestora de casos pueda acceder a todas esas alertas y gestionar en tiempo prudencial el número de alertas que vienen desarrolladas de Lola. ¿Cómo hacemos nosotros esto? Por la mañana las llamadas están gestionadas de 8 a 9 de la mañana. Bien temprano con un objetivo. El objetivo es que a las 9 de la mañana, cuando la enfermera gestora de casos reciba en la plataforma todas las alertas de las llamadas realizadas durante ese día, tengamos tiempo para poder reorganizar las visitas en el domicilio y saber si tenemos que interactuar con algún paciente en específico. Esas alertas las tenemos clasificadas por escalas, en número de colores. Hay algunas alertas que tienen una mayor prioridad y que precisan de una intervención con mucha mayor celeridad que el resto. Y estos pacientes, que es verdad que las UHDs no somos un servicio de urgencia, pero tratando ese tipo de pacientes intentamos ser lo más rápido posible. Los pacientes reciben la llamada a las 8 de la mañana y aquí os traemos un ejemplo de una llamada telefónica a un paciente que tras pedirle el consentimiento ha accedido muy amablemente a que la compartamos con vosotros. Inicialmente Lola se suele presentar, hace las preguntas establecidas en un protocolo que, como bien también ha dicho el doctor Mirón, hemos ido perfeccionando a lo largo del tiempo, y esa perfección es importante porque ayuda muy bien a acotar las preguntas que estamos realizando y las respuestas de los pacientes. Tenemos que tener en cuenta que son pacientes paliativos, que su estado basal ya es frágil, y cualquier pregunta que podamos hacer que sea muy ambigua o de ámbito muy general puede dar lugar a dudas a la hora de establecer específicamente si la alerta tiene que ser precisa, de una respuesta rápida por nuestra parte o no. Sin más dilación, os dejo con la llamada de Lola y espero que lo escuchéis bien. Buen día, soy Lola, la asistente virtual del equipo de hospitalización a domicilio del Hospital Universitario del Vinalopó. Quisiera hablar con José, o con algún familiar o alguien que esté a cargo de sus cuidados. ¿Es usted? Hola, buenos días. Sí, soy yo, soy su hija. Genial. Le llamo para realizar el seguimiento telefónico. Antes que nada, me gustaría saber cómo va desde que hablamos la semana pasada. ¿Está peor, mejor, o sigue igual? Sigue igual, sigue igual. Muy bien. ¿Ha comido bien últimamente? No sé si la puedes escuchar bien. Buen día, soy Lola, la asistente virtual del equipo de hospitalización a domicilio del Hospital Universitario del Vinalopó. Quisiera hablar con José, o con algún familiar o alguien que esté a cargo de sus cuidados. ¿Es usted? Hola, buenos días. Sí, soy yo, soy su hija. Genial. Le llamo para realizar el... Buen día. Michael, se Soy oye bien Lola, todo, ¿eh? la asistente Vale, virtual perfecto. del equipo de hospitalización a domicilio del Hospital Universitario del Vinalopó. Quisiera hablar con José, o con algún familiar o alguien que esté a cargo de sus cuidados. ¿Es usted? Hola, buenos días. Sí, soy yo, soy su hija. Genial. Le llamo para realizar el seguimiento telefónico. Antes que nada, me gustaría saber cómo va desde que hablamos la semana pasada. ¿Está peor, mejor, o sigue igual? Sigue igual, sigue igual. Muy bien. ¿Ha comido bien últimamente? Pues hay días que come un poquito más y otros días un poquito menos. Pero pues
a tiempos espaciados, va comiendo a tiempos espaciados. Tomo nota. ¿Y ha podido dormir bien? Pues tiene sueño, pero se tiene que levantar porque orina con mucha frecuencia. Tiene que ir al baño con mucha frecuencia. Y no puede dormir el pobre. Lo anoto. ¿Desde la semana pasada ha tenido que acudir a urgencias por algún motivo? No, De acuerdo. ¿Y ha necesitado hacer algún cambio de medicación? sí. La doctora de cabecera se puso en contacto conmigo y me recetó un nuevo protector para el estómago y me estuvo indicando algunas pautas por si tuviera más dolor. Lo tengo en cuenta. ¿Le cuesta al respirar? No, Entendido. Desde la semana pasada, ¿ha estado con más dolor, menos, o se mantiene igual? se mantiene igual. Hay días que tiene un poquito más, otros días menos, según cómo se vaya encontrando él. Más o menos igual. Lo tengo en cuenta. Y ya... Buen día, soy Lola. Y no puede dormir el pobre. Lo anoto. Desde la semana pasada... Buen día, soy Lola, la asistente virtual del equipo de Avánzalo un hospitalización a poquito, Michael, domicilio porque del se ha vuelto a Hospital poner al Universitario. principio. Estuvo Se indicando corta. algunas pautas por si tuviera Ahí. más dolor. Ahí. Lo tengo en cuenta. ¿Le cuesta al respirar? No, Entendido. Desde la semana pasada, ¿ha estado con más dolor, menos, o se mantiene igual? se mantiene igual. Hay días que tiene un poquito más, otros días menos, según cómo se vaya encontrando él. Más o menos igual. Lo tengo en cuenta. ¿Y ha estado orinando bien? Orina con mucha frecuencia y tiene que ir al baño pues muy seguido. Sí, la verdad es que también al orinar pues también tiene dolor y muy seguido. De acuerdo. ¿Ha tenido estreñimiento? No está estreñido. Vale. Pues muchas gracias por contestar a todo. Voy a comunicarlo al hospital para que se pongan en contacto con usted si lo ven necesario. ¿Tiene algo más que quiera comentarnos? Sí, que, bueno, gracias, que ya se puso bien en contacto la doctora de cabecera conmigo y me estuvo explicando que si el dolor iba en aumento, podíamos aplicarle algún parche de morfina. Primero unas dosis muy leves y según cómo vaya tolerando y así irían aumentando. Y bueno, ya me estuvo explicando y él le hizo también un nuevo protector para el estómago. A ver si esas molestias de estómago también se le van atenuando. Muy bien, pues gracias por todo. De acuerdo. Muchas gracias. Se lo haré saber a mis compañeros. Esperamos que tenga un buen día. Gracias igualmente. Hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, perdonad por las interrupciones, pero es que yo no escuchaba prácticamente nada, Lola, entonces no sabía si estabais escuchándolo directamente o no, solo escuchaba al familiar. Como podéis comprobar, la conversación es bastante fluida y a veces yo me pregunto si realmente los pacientes o los familiares tendrán conciencia de que Lola realmente es un asistente virtual, pero está bastante humanizada y además que a medida que van reiterándose las llamadas, ellos van como asimilándola en su día a día y la van integrando no solamente como respaldo en la unidad, sino también como parte de la familia. Y en eso se basa fundamentalmente el Lola. ¿Qué objetivos tiene esta monitorización para los pacientes y qué ventajas y qué objetivos cumple desde el punto de vista profesional? Para los pacientes nos da la continuidad asistencial en el domicilio con un contacto más frecuente y directo con la UHD y con el programa de seguimiento paliativo, una mayor implicación y un empoderamiento, que este punto es fundamental en los cuidados del paciente y en el plan anticipado de decisiones. ¿Por qué? Porque hacemos copartícipe a los familiares y al propio paciente de su propio proceso. Estamos hablando de pacientes que se van deteriorando progresivamente y los cambios y las modificaciones que va a necesitar durante el proceso de su enfermedad es importante que sea algo coordinado y consensuado con la familia.
E indudablemente esta monitorización tan frecuente nos ayuda a adelantarnos a esas probables reagudizaciones de su propia enfermedad o empeoramiento e intentar actuar a tiempo. Y de esta manera evitar asistencias innecesarias al hospital y al centro de salud. Las ventajas con respecto a los profesionales, ¿qué objetivos tenemos? Una información periódica en tiempo real, una monitorización, una detección precoz de los signos de alarma y las complicaciones, que este punto es fundamental, una mejor distribución y una organización de la carga asistencial, que es el eje fundamental de nuestra actividad, y una mayor adherencia al tratamiento y una fidelización de los pacientes y de sus familiares a la unidad. Y la priorización del domicilio como mejor lugar terapéutico. Al inicio de la presentación os comentaba que este tipo de pacientes que tenemos son pacientes muy vulnerables, que con una gran carga asistencial y emocional, no solamente por ellos, sino por parte de la familia y los cuidadores, y hacerles entender a ellos que les vamos a acompañar durante todo el proceso es importante, y sobre todo que ellos se sientan acompañados no solamente por Lola, sino porque sepan que detrás de Lola estamos nosotros y que le daremos una respuesta efectiva y lo más rápida posible en función de las necesidades que tenga cada paciente. ¿Qué actividad ha tenido Lola desde el junio del 2021 a abril del 2022? La siguiente. Hemos recibido 2.464 alertas en 149 pacientes masculinos con una edad media de 79,5 y un rango de edad entre los 16 y los 95 años. Es decir, que la UHD de nuestro hospital atiende de forma delegada la UHD pediátrica, con lo cual el paciente que ves que tiene 16 años comenzó con nosotros cuando tenía 15 años y lleva el proceso de su enfermedad se ha desarrollado en compañía de la unidad. O sea que él fue uno de los primeros asistentes y usuarios de Lola. La media de edad del programa de los hombres es de 71 años y el número de intervenciones que han precisado los pacientes han sido de 848 intervenciones frente a las 842 que han precisado las mujeres. La edad media de pacientes femeninos es mayor que la de los hombres y la media de días que están en el programa también es mayor. Sin embargo, el número de alertas de pacientes femeninos que hemos tenido en Lola ha sido menor y también ha sido menor el número de intervenciones. Es una comparación que nos ha llamado la atención, unos resultados, porque generalmente no hay mucha diferencia entre los diagnósticos entre un sexo y el otro, ni entre la clasificación a la hora de incluir los otros pacientes en el programa. Aquí sí podéis ver en el mes de julio, cuando comenzamos a establecer a Lola, si os fijáis, el número de llamadas que se realizó de intervenciones fue bastante alta, fueron 369. Y después todo este proceso se ha ido regularizando el número de llamadas a la hora de reprogramar el número de intervenciones y de llamadas que precisaba Lola. Aquí está, sobre todo, puesta la actividad por el tipo de intervención y el tipo de alerta, ¿vale? Las principales alertas que hemos recibido están relacionadas con el estado general del paciente, con el dolor, un mal control del dolor y con el sueño, el descanso nocturno y el cambio de medicación. El cambio de medicación para nosotros era bastante importante porque ese tipo de pacientes lleva una medicación muy específica, generalmente mórficos, antieméticos, para el control de síntomas, etcétera, y los cambios de medicación que puedan realizarse por otros facultativos que no están muy relacionados con este paciente, en ocasiones suele actuar un poco de efecto disruptivo, y entonces ese era uno de los principales objetivos que teníamos, de lograr una adherencia de estos pacientes y sus familiares al control y al manejo de la medicación por nuestra parte. En la mayoría de las intervenciones que realizamos y de las alertas que nos arrojaba Lola se podían solucionar con llamadas al paciente. Luego, estas llamadas que las hacía, la gran mayoría las hace la enfermera gestora de caso, María Luisa en nuestro caso, y ella, en función de las necesidades y de las alertas recibidas, hacía una interconsulta a los médicos de la unidad. Y eran los médicos de la unidad los que luego realizaban el resto de actividades o el resto de intervención, ya sea con un ajuste de medicación, procediendo al ingreso a nuestro cargo, contactando con el médico de familia para gestionar una visita durante el mismo día o con la enfermera del centro de salud, o traslado al hospital o ingreso en el hospital, de forma programada, si así lo precisaba.
el número de alertas ha sido bastante elevado, 4.461, casi el 47% o el 47% de las llamadas ya llevaban implícita una alerta y el porcentaje de pacientes con alertas es de un 95%. ¿Qué actividad, Lola, hemos tenido desde junio del 2021 a abril del 2022? Actualmente tenemos un 62% de los pacientes activos y un 38% de esos pacientes incluidos en junio han fallecido. Y de estos pacientes fallecidos, el 71% falleció en el hospital, en la unidad de hospitalización a domicilio, a nuestro cargo en su domicilio. Y solo un 29% falleció en el hospital. Es decir, que estos pacientes, cuando lo incluimos en el programa, le entregamos una hoja explicándole en qué consiste realmente el programa y en qué consiste la llamada de Lola y cómo va a ser. Y el horario de atención de estos pacientes, específicamente dentro del programa, es de 8 a 3 de la tarde. A partir de las 3 de la tarde, estos pacientes siguen el circuito, si no están ingresados en la UHD, con su médico de atención primaria, por lo cual, a partir de ese horario, toda la continuidad asistencial se hace desde atención primaria. ¿Qué resultados hemos tenido? De esas 4.461 alertas recibidas, solo un 3,9% ha precisado de traslado al hospital. El 71% de los pacientes que fallecieron lo hicieron en su domicilio a nuestro cargo, ¿vale? Y el 70%, se han realizado un 70% menos de llamadas a cargo por parte de la enfermera gestora de casos, lográndose un 20% de reducción de visitas a urgencias y un 25% de reducciones de visitas al centro de salud. Se hizo una encuesta de satisfacción, como también explicó el doctor Mirón en su anterior presentación, y el 96% de los pacientes y familiares encuestados mostraron que se sentían más acompañados y tranquilos. Y sobre todo estaban muy contentos con la rápida intervención del equipo de la UHD. Aquí entra a colación y nos reafirmamos en que la herramienta de Lola es de gran ayuda, pero la intervención del equipo de UHD que está detrás es lo que logra una adherencia a estas nuevas tecnologías y sobre todo al respaldo que hace el equipo de la UHD a esta plataforma. El 64% considera que sin el asistente virtual habría necesitado consultar atención primaria. Y esa sensación en las llamadas telefónicas las continuamos objetivando. Un 27% afirma haber reducido sus visitas a urgencias hospitalarias a urgencias hospitalarias o de centro de salud, y un 9% perciben que desde que están con Lola están frecuentando menos el hospital. El 100%, que es un número, una cifra nada desdeñable, manifiesta la utilidad, manifiestan su deseo de continuar y lo recomendarían al resto de pacientes, con un grado de satisfacción de un 4,7% de forma global. En la unidad, todas las dudas que inicialmente teníamos a la hora de introducir a Lola en nuestro equipo se han ido disipando, y todos los temores y todas las dudas e inquietudes que existían por parte del paciente en esta área de la tecnología, pero en un ambiente tan delicado como los cuidados paliativos, han desaparecido. Y la acogida ha sido fenomenal. Y la verdad es que a nosotros, desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista asistencial, ha supuesto un antes y un después a la hora de dar una respuesta más rápida y eficaz a nuestros pacientes. Muchísimas gracias por todo y quedo a disposición de vuestras preguntas. Hola de nuevo. Gracias, Michael. Pues empezamos con las preguntas. Se han expuesto la misma asistente virtual, pero en dos modelos muy diferentes, ¿no? En realidad, dos perfiles de paciente muy diferentes. Un paciente agudo y un paciente que es más crónico, con lo cual las preguntas quizá os las oriente a los dos, pero tengáis respuestas diferentes, entiendo, porque también la organización de visitas y demás pues será diferente también. Respecto a... Voy comentando, si sentiros un poco libres de ir contestando cualquiera de los dos, salvo alguna muy dirigida. Respecto a la entrada y la puesta en marcha de todo este programa, se comenta todo el rato el papel de una enfermera gestora. ¿Esto es posible realizarlo sin una enfermera gestora? Bueno, en nuestro caso, cuando se planteó como prueba piloto, ya dijimos que esto era una importante limitación,
y que de alguna manera era, a ver, la condición siempre y cuando la experiencia fuese positiva era que si queríamos continuar, incorporarlo como herramienta de trabajo habitual, tenía que haber alguna enfermera que gestionase desde la explicación del sistema a los pacientes, la inclusión dentro de la plataforma, la detección de las alertas y la activación de los recursos asistenciales y demás. Y esto lo hemos conseguido, es decir, nosotros ya tenemos esta enfermera gestora de casos para cuando continuemos con otros perfiles de pacientes y como una herramienta de trabajo habitual. Pero yo creo que es muy importante, si no fundamental, que esta figura esté. Sí, de hecho, coincido completamente con Manuel. Cuando antes de introducir a Lola, la dinámica de trabajo de María Luisa era completamente diferente. Tenía una agenda en la cual ella se iba citando a los pacientes de forma semanal, quincenal o mensual en función de su patología, y ahora no. Ahora ella tiene una agenda completamente abierta, en el sentido de que la agenda la marca las alertas que precisa Lola. ¿Vale? Y entonces esa es la gran diferencia, que ella realmente va a llamar a los pacientes que precisan de una intervención, y esto yo creo que es sumamente importante, que ella está dedicando su tiempo a algo que realmente se va luego a reflejar en términos de salud y de intervención a la hora de saber cómo tenemos que organizarnos en la unidad. Esta figura, yo creo que sin la enfermera gestora de casos sería muy difícil poder realizar ese trabajo. Hay varias preguntas respecto a la introducción del paciente en el programa, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva a explicarle esto? ¿Tienen que darnos su consentimiento? Os hemos entendido que no hace falta internet, o sea, que Lola puede llamar a un teléfono fijo, sin más. ¿Es así? Eso es. También hay alguna pregunta sobre si se le proporcionan los equipos de medida que necesitan, que se hayan decidido monitorizar para ese paciente concreto. Pues mira, en cuanto al tiempo que se dedica, yo cuando evaluaba a los pacientes con COVID le decía, mire, nosotros le vamos a llamar por teléfono, pero también le va a llamar a un sistema que está automatizado. Y le explicaba el motivo. El motivo es porque le vamos a llamar a primera de la mañana, y según lo que usted nos conteste a ese sistema, nosotros vamos a ponernos en marcha antes o después. Vamos a ir a visitarle, o a lo mejor no es necesario. Le vamos a llamar antes o a lo mejor le llamamos después. Le vamos a cambiar el tratamiento o a lo mejor no. Y este es el motivo por el que le vamos a llamar de esta manera. Esa es la explicación que daba. No daba ninguna otra explicación al paciente. Con eso lo entendían perfectamente. Y después lo que es la introducción de los datos en la plataforma, pues bueno, tienes que poner el nombre del paciente, el número de teléfono y marcar el protocolo que querías. En este caso, protocolo COVID, seleccionas protocolo COVID, automáticamente se carga todo el cuestionario de síntomas y todas las constantes que tú quieres medir. En el futuro se va a poder individualizar para cada paciente los valores, síntomas, constantes que quieres añadir a cada uno de ellos, pero si tienes un protocolo es mucho más sencillo porque se carga el protocolo entero. Eso es lo que nos ocupaba de tiempo en cuanto a la explicación y la parte administrativa, que sí que siempre era un poquito más tediosa. A ver, en nuestro caso es verdad que es más complicado. Ahí coincido contigo completamente, Isabel y Manuel. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes que se incluyen en el programa de seguimiento del paciente paliativo avanzado provienen del hospital. Entonces, son pacientes que han ingresado en la unidad de medicina interna, en oncología, y son pacientes que durante el ingreso la enfermedad ha progresado y en el momento del alta no es el momento adecuado para hablarle de un cuidador virtual. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Estos pacientes generalmente cuando se van de alta precisan de la UHD, una especie de adecuación en el domicilio, de esa transición que precisan del hospital a casa, se hacen a nuestro cargo. Muchos de ellos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El paciente sale del hospital, ingresa en la UHD y previo al alta de la UHD de agudos, se le explica en qué consiste el programa. Y le explicamos en qué vamos a hacer, con qué medios va a contar y hasta qué punto podemos nosotros ayudar a sinergiar no solamente la UHD, sino también el programa, para que ellos lo entiendan. Porque cuando salen del hospital están pensando en muchísimas cosas, en el tratamiento, en el informe de alta, y en ese momento no creo que es el momento adecuado para preguntar. ¿Qué pasa? Los pacientes que proceden de atención primaria o que proceden de consultas externas de oncología o de hospital de día, en estos casos el resto de especialistas nos hacen una interconsulta al programa de seguimiento paciente paliativo. Contactamos telefónicamente con él o con el familiar y programamos una visita al domicilio. El médico
y el médico habla del programa, le entrega un documento en el cual le va a especificar muy claramente el teléfono del cual le llama Lola, y ese teléfono es para que ellos logren identificarlo, porque muchas veces esas llamadas ellos las pueden bloquear, porque es un número que para ellos no conocen, y le damos el teléfono del programa. Y le especificamos a cada uno hasta qué horario tenemos y cuándo y a qué hora Lola le va a llamar. Intentamos que sea el mismo día de la semana, en los miércoles, por ejemplo, entre las 8 y las 9, y que el teléfono de enfermera gestora de casos está abierto para cualquier eventualidad que Lola no pueda solucionar. Y en la hoja informativa que le entregamos le decimos que Lola no soluciona esos problemas. Lola es un mero transmisor de la información necesaria para actuar en caso de que lo precisemos, y que cualquier tipo de atención urgente que precise tiene el contacto de la enfermera María Luisa. Entonces preferimos introducir a Lola en un ámbito más tranquilo cuando el paciente está estable. De acuerdo. Hay muchas preguntas, ¿de acuerdo? Sí, Entonces, la enfermera gestora es la que vemos que le recibe la información, ¿no? Hay preguntas sobre si esto retrasa en el funcionamiento normal de la unidad porque tenéis que esperar o cambiar visitas que tuvierais programadas. Y luego también qué ocurre cuando ella va viendo las alertas, si tiene ya algoritmos de decisión sobre cuándo llamaros o si siempre tiene que contactar con vosotros, cómo trabaja. Con respecto a la gestora, si quieres, Michael, porque nosotros, la experiencia nuestra ha sido sin gestora. Vale, María Luisa, que es la enfermera gestora de casos, está enamorada de Lola. Asistencialmente hablando. Para ella significa el hecho de saber que la intervención que va a realizar va a terminar en una acción específica en pos de mejorar el paciente o la situación específica. Todo lo contrario, porque con ella fueron las primeras personas con las que hablamos, porque realmente es la que se va a hacer cargo del programa, le ha supuesto un antes y un después. Y lejos de pensar que el hecho de tener que meterse en dos plataformas diferentes le iba a ir a retrasar su trabajo, es todo lo contrario, porque la agenda específica que ella tenía para llamar a estos pacientes ya no existe. Hay que tener en cuenta también, Isabel, y el resto de participantes, que el grupo de pacientes que tenemos termina siendo un cupo que los conocemos desde su inclusión hasta el final, con lo cual le acompañamos durante todo el tránsito. Y una de las cosas y una de las mejoras que hablamos con la startup fue de incluir un apartado específico que incluyera el nombre del cuidador. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante saber con quién hablamos. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes que tenemos en el programa ya no se pueden comunicar con nosotros. Entonces, de ahí la importancia de que no precise de Wi-Fi, de que no precise de una instalación de una aplicación, que sea lo más rápida posible y lo más simple posible. Entonces, de cara al punto de vista de la gestión, creo que empodera mucho a la enfermera gestora de casos, porque cuando los pacientes llaman con una situación que realmente precisa una respuesta a nuestro lado y que ella realmente está invirtiendo su tiempo en algo. Antes llamaba por teléfono simplemente para saber cómo está, cómo ha ido todo, cómo le fue desde la última medicación, y esa respuesta ya la tenemos con Lola. En cuanto a los algoritmos de decisión, no los hemos utilizado. O sea, digamos, el sistema no tiene algoritmo de decisión. Seguro que esto es una propuesta muy interesante para la startup, para Tucubi, para pensar si esto podría ser una solución. Que en cualquier caso, el algoritmo de decisión, tal y como está planteado el sistema ahora mismo, sería también con voz. Es decir, en función de lo que el paciente diga, podría hacer una propuesta o una recomendación. Siempre esto hay que hacerlo, en alguna reunión lo hemos planteado, siempre esto hay que hacerlo con muchísima precaución según qué recomendaciones se dan. Pero bueno, en algunos casos específicos entiendo que se podría incorporar. Lo que quiero decir con esto es que nosotros, cuando hemos tenido contacto con esta empresa, nos ha sido muy fácil trabajar, porque aquellos aspectos que considerábamos que nos podían ser de utilidad, de mucha utilidad en la práctica asistencial, ellos lo han incorporado dentro de la plataforma. Como decía antes, las intervenciones no estaban en un principio contempladas dentro de la plataforma, pero nosotros dijimos, queremos saber si hacemos analíticas, si hacemos visitas, si los pacientes vienen a urgencias, y todo esto lo fueron, digamos, implementando dentro de la plataforma para poderlo incorporar. En ese sentido, entiendo que si hay otras necesidades, se puedan incorporar.
Isabel, una de las preguntas que me hacía era cómo contrataba la enfermera gestora de casos con nosotros. Cuando recibe la alerta de Lola, ella nos hace una interconsulta directamente al equipo de la UHD, que es el que esa interconsulta que va a hacer generalmente va a estar motivada porque ya la enfermera gestora de casos ya habrá detectado que nuestra intervención es necesaria. De acuerdo. Entonces, un poco en relación con esto, parece que Lola no quita tiempo, ¿no? al equipo a primera hora de la mañana Ahorra. cuando tiene que organizarse. ¿Creéis que Lola permite aumentar el número de pacientes que se asigne a cada profesional? Pues esto nosotros lo debatimos. Ya digo, porque la primera intención era, como tenemos el asistente, vamos a tener más capacidad de atención, o más capacidad para atender a pacientes con los mismos recursos. Esto hay que sopesarlo bien, porque hay que saber qué es lo que se pretende con el asistente virtual de voz. Nosotros, siendo esta la primera idea que tenemos en la cabeza, rápidamente la desechamos, como decía antes, a no ser que la situación se descontrolase. Pero entendimos que era mucho más práctico, más que para aumentar la capacidad de atención, era para poder planificar y priorizar la atención. Ahí es donde nosotros encontramos realmente la ventaja del sistema. Creo que leí también una pregunta por ahí de si no saltaban alertas, con qué frecuencia se evitaban los enfermos. Con la misma frecuencia, es decir, lo único que nos generaba Lola en todo caso eran visitas imprevistas a los pacientes porque generaban alertas. Pero nuestro plan de trabajo se mantenía inalterable con independencia del asistente virtual de voz. Es decir, los llamamos a los pacientes igual, pero a lo mejor a otras horas o de otra manera. Los visitábamos con la frecuencia que necesitaban si se necesitaban visitas, no nos interfería Lola, y lo que sí nos hacía era ponernos en guardia cuando algo no estaba yendo bien. Por lo tanto, eso hay que sopesarlo si realmente el objetivo último o único es aumentar la capacidad asistencial. Hay que pensar bien para qué se pretende o para qué se quiere el asistente virtual de voz. El hecho de que yo estoy completamente de acuerdo con Manuel, el hecho de que recibamos más alertas no significa que esas alertas todas van a derivar en una intervención. En la respuesta a la pregunta que comentaba en el chat y que ha hecho Isabel, Lola, tenemos que invertir mucho tiempo en ella. Y es verdad que yo aquí le doy las gracias al startup porque siempre han sido muy permeables y han sido muy colaboradores a la hora de cualquier tipo de incidencia que yo veía, cómo podíamos mejorar la plataforma, porque mejorando la plataforma y mejorando a Lola, mejorábamos nosotros mismos y mejorábamos también nuestra actividad y la atención que le damos a nuestros pacientes. Entonces sí que es verdad que necesita de tiempo. También es verdad que como ya conocemos a los pacientes, hay una paciente nuestra, que la mujer de un paciente nuestro que es muy conocida ya en el servicio, que hace una ventilación emocional al final y que ya sabemos que ella lo que va a decir es, nos utiliza un poco de chat, de conexión directa a Lola con nosotros, y ya sabemos específicamente qué necesita, en qué momento va a precisar realmente de que nosotros vayamos, y poco a poco vamos a ir cribando ese número de alertas, y con el tiempo he visto que las alertas por paciente van disminuyendo y se van fidelizando a un resultado más específico, que es el que nosotros realmente queremos. Solo hemos tenido 3 pacientes que han denegado, o sea, que han rechazado Lola en una de las respuestas que aparece en el chat. Y han sido uno porque ya era un paciente que llevaba mucho tiempo con nosotros, más de 1 año y medio antes de que se instaurara Lola, y prefería que la enfermera gestora le llamaba. Y también le hemos quitado Lola en determinados pacientes que inician el seguimiento con nosotros en su domicilio y terminan institucionalizados. Bien, para ir un poco, muchas preguntas, ¿de acuerdo? Sonia, estoy viendo el chat. Entonces, generales que había también, he entendido que no se firma un consentimiento por parte del paciente, es parte más habitual, ¿no?, del trabajo de la domiciliaria. Eso es. Respondemos a esta pregunta. ¿Cómo se ha cuidado la privacidad de los datos de la información de estos pacientes? A ver, lo que hay detrás de los acuerdos entre lo que en este caso es el hospital y la administración, lo desconozco. Sé que hay un contrato, digamos, de confidencialidad y que lo único que hace la administración es autorizar que esos datos se utilicen con ese fin, con esta empresa, etcétera. Pero por lo demás, quiero decir, salvo eso, que son procedimientos o procesos que ya están regulados y contemplados,
nosotros teníamos una plataforma donde introducíamos los datos de los pacientes, ya sabíamos que eso estaba protegido y que se ajustaba a la ley y eso no nos generaba a nosotros ningún problema. De hecho, llegar a ese acuerdo creo que es lo que ese paso que llevó más tiempo a la hora de implantar a Lola en ambos servicios, porque ese tema tan delicado que mencionas, Isabel, es verdad que hay que hacerlo con todas las garantías. Muy bien. Luego, un poco por unir preguntas, esto sobre el trabajo de Lola. ¿Cuánto puede durar una llamada? ¿Se le proporciona al paciente aparatajes para monitorizar constantes o no? Y si Lola pregunta por estas constantes, ¿el paciente en su casa las anota en papel y se las dice luego a Lola? ¿O cómo hacéis el registro de la monitorización? Las llamadas, pues bueno, depende del cuestionario que quieras hacer. En el caso nuestro eran de media 3 minutos. En el caso de neumología con el paciente POC había otros cuestionarios, el CAL, en fin, otra serie de puntuaciones y la llamada no sé si dura 10 minutos, una cosa así. Depende de lo que quieras preguntar. Y luego el aparataje que se le proporciona pues puede ser el mismo que proporcionábamos cuando no teníamos el asistente virtual de voz o a otros pacientes que no tienen COVID. Es decir, si le hace falta darle pulsiosímetro, tensiómetro, glucómetro y termómetro, pues se le proporciona igual que a otro paciente. Lo que hace el sistema es que pregunta, por ejemplo, al paciente, que esto lo he visto en una de las preguntas, ¿cuál ha sido su temperatura? 37,5. Pues eso, digamos, Lola lo interpreta y lo muestra como dato numérico en la plataforma. Es decir, pone 37,5 y lo bueno del sistema es que te permite analizar tanto los valores cuantitativos como los valores cualitativos. Si tú preguntas, por ejemplo, por disnea, pues puede ser sí, no, o puede ser más, menos o igual que ayer. Pues esto se puede agrupar y se puede analizar. Pero lo que hace el sistema es, con la cifra que da el paciente o el familiar, lo que hace es volcarlo tal cual con un dato numérico en la plataforma. También he visto antes una pregunta de si era preferible los sistemas de telemonitorización tal cual o el sistema Lola tal cual. Pues yo creo que al final lo que hay que hacer es integrar sistemas. Lola tiene muchísimas ventajas y desde luego es un sistema mucho más humanizado para el paciente, además que tiene la percepción de que se le está preguntando directamente a él, se prepara. El sistema de monitorización no hay interacción con nadie, entonces el paciente puede tener tendencia con el tiempo a dejar de tomarse las constantes, es mucho más exacto porque la medida la toma y hace viajar de forma remota a la plataforma. En el caso de Lola puede haber un error, digamos, de interpretación por parte del paciente, no de la máquina, pero sí del paciente. Entonces yo creo que al final lo que hay que hacer es intentar confluir los sistemas, integrarlos y que cada uno poder sacar lo mejor de cada uno de ellos. Sí, yo pienso, coincido con Manuel. Una de las cosas importantes, por ejemplo, en el ámbito de paliativo, si os fijáis en el protocolo de las preguntas, no existe ninguna medición de constantes vitales, de temperatura, ni de tensión arterial, ni de frecuencia cardíaca, porque en nuestro caso, esto en muchos pacientes que lejos de ayudarles, lo que hacen es asustarlos mucho más. Son pacientes que igual están en una situación basal ya de por sí deteriorada, igual la saturación suya basal es de 90% y entonces esas preguntas intentamos evitarlas. ¿Por qué? Porque a nosotros nos van a, como ya conocemos el basal de los pacientes, tampoco nos iba a dar mucha más información. Entonces, realmente aparataje ahí no tenemos ninguno, no solemos utilizar. También es verdad, y respondiendo a las preguntas que hay en el chat, que durante el proceso del paciente, que ya el paciente comienza a un deterioro más agudo, nosotros desactivamos a Lola. ¿Por qué? Porque ya ese paciente ingresa directamente a nuestro cargo en situación de últimos días y el trabajo de Lola ahí culmina, excepto cuando el paciente fallece, que Lola dé el pésame. Estamos trabajando para que muchas veces Lola hace llamadas y las llamadas se vuelcan antes de que nosotros en ocasiones podamos ver o se vuelquen en la plataforma y el paciente ha fallecido fuera del hospital. Y entonces no tenemos conocimiento del fallecimiento de ese paciente o se ha ido a otro domicilio y el paciente ha fallecido. Entonces ya tenemos la capacidad de que Lola gestione, en caso de que esté la alerta y el paciente haya fallecido, gestione el pésame. Y eso para nosotros es bastante importante. Muy bien. Lola, nos habéis dicho que es inteligencia artificial. Ha tenido que ir aprendiendo. ¿Vosotros habéis notado que ella fuera aprendiendo? ¿Y qué hace si recibe una respuesta, que hay una pregunta por ahí, ¿no? Para la que no está preparada? Bueno, lo que suele hacer
lo que suele hacer Lola cuando no entiende, y eso lo entregamos a los pacientes en la hoja informativa, le explicamos quién es Lola y cómo actúa y que las respuestas tienen que ser, que no pueden ser ambiguas. O sea, ellos no pueden poner a Lola a prueba. Y la ponen cada día, aún así la ponen cada día, pero poco a poco, gracias a que le van midiendo, Lola va aprendiendo. Y de hecho, el tema del pésame, que para nosotros en la UHD es súper importante en paliativos, nos ocurrió respecto a esto, que claro, fue la primera vez que Lola recibió una respuesta que el paciente ha fallecido, ha muerto, y claro, la llamada se termina porque no tiene nada que preguntar. Entonces, esto a través, hemos hablado con las startups y con la COE y con el resto del equipo para darle una respuesta. Claro, y esta respuesta es importante sobre todo en un aspecto como este. Y entonces, poco a poco sí que es verdad que Lola ha aprendido de nosotros y nosotros hemos aprendido de Lola y Lola de los pacientes. Y yo creo que en esto es fundamental, la retroalimentación, y en eso se basa la inteligencia artificial, en crear nuevos algoritmos que den respuestas a preguntas inesperadas que pueda recibir Lola. Con respecto a si hemos notado ese aprendizaje, vamos, después de escuchar lo que he escuchado de la presentación de Michael, que no había oído esa entrevista, yo puedo decir que sí. Nosotros cuando empezamos, digamos que se estaba desarrollando el sistema y era lo más parecido a cualquier llamada de un robot de cualquier compañía telefónica o del banco, ¿no? Era muy parecido a eso. Y chocaba, decía, bueno, es que esto realmente estamos, digamos, utilizando una herramienta que la gente conoce por, digamos, por no desagradable, pero sí por antipática que puede resultar, ¿no? Pero habéis visto en la grabación que es que además hace, digamos, pausas en el interrogatorio cuando la persona parece que va a seguir hablando, y en cuanto la persona deja de hablar, inmediatamente emite otra pregunta, ¿no? Quiero decir que está bastante... en ese sentido, yo, vamos, no tengo ninguna duda de que he aprendido un poco a interpretar las pausas, la manera de hablar de las personas. Hay también preguntas, claro, que tal como nos lo estáis contando, empezamos a entender como que una cosa es el asistente virtual y sobre todo en agudos que trabajamos con necesidades constantes, necesitaríamos como otra aplicativo, ¿no? Como una monitorización continua o intermitente, la que necesite cada protocolo de paciente. No están integradas estas dos necesidades en Lola, ¿no? Ahora mismo no. Ahora mismo la interpretación que hace Lola, igual que he dicho antes, que entiendo que se pueden incorporar nuevas funcionalidades como sería el algoritmo de decisión, entiendo que se pueden incorporar nuevas funcionalidades, eso lo desconozco, pero ahora mismo, tal y como funciona, es el asistente virtual de voz transcribe lo que la persona, el paciente familiar, dice en la locución y lo convierte en dato numérico, pero es a través de voz. Bien. Hay varias preguntas sobre si los pacientes llaman a Lola. Está claro que no, ¿verdad? No la pueden llamar. Tienen un teléfono de llamada. Tienen Sí. el de la unidad. Tienen el de la unidad, efectivamente. O sea, si llaman a ese teléfono, ¿qué le ocurre al paciente? A ese que es Lola. Digo, porque se pueden liar. Pues ahora Sí, yo ahora mismo no recuerdo que hayan llamado, pero tengo idea de que tenían un teléfono el teléfono para llamar. Lo que no sé si era para la empresa o era Lola. Eso lo desconozco. Ahora mismo no te sé decir. Nosotros en la hoja informativa le ponemos bien claro que Lola solo recibe llamadas, que no se le puede llamar, todavía no. Todo se andará, pero no recibe llamadas. Que en caso de que ellos quieran contactar con la unidad, directamente tienen que hacerlo a través de la enfermera gestora de casos. Y de hecho, en la hoja informativa están establecidas 2 columnas, 2 ramas bien separadas una de la otra, que aunque están interconectadas, ellos saben que en caso de que ocurra cualquier eventualidad, tienen que llamar a la enfermera gestora de casos. Una de las preguntas que aparece ahí en cuanto a la duplicidad del trabajo y en la clínica, es la startup se está trabajando en intentar... porque son plataformas que son diferentes y que no están interconectadas entre ellas. Pero sí que es verdad que en el caso de la enfermera gestora de caso escribe en la plataforma de Lola
las intervenciones que ha hecho con los pacientes, y eso luego hay que transcribirlo a la historia clínica de cada hospital. Entonces es verdad que ahí tenemos que, ese punto hay que intentar concatenarlo. Sí, uno de nuestros oyentes nos dice que, claro, oyéndolo parece que tenéis más trabajo, ¿no? Con todo Voy a ser lo que hay que sincero, hacer, sí. porque, claro, no está integrado, esta información no pasa a vuestra historia, ¿no? Voy a ser sincero, sí. O sea, nos ha generado más trabajo, pero eso ya lo sabíamos. Eso cuando empezamos ya lo sabíamos, y ese siempre ha sido el pero. No que hemos puesto a la startup, a la empresa que da el servicio, que lógicamente ellos en esto ni entran ni salen, sino que lo hemos transmitido a nuestras direcciones asistenciales, diciendo, esta experiencia que vamos a hacer nos va a generar más trabajo. Pero llegamos a un acuerdo. Si conseguimos demostrar que esto es útil para los pacientes, para los profesionales y para el propio hospital, y el proyecto sigue adelante, entonces se nos dotará de un recurso que nos quite ese trabajo, esa parte administrativa o esa parte de información que supone utilizar Lola. Y el acuerdo fue que sí, en nuestro caso. Por tanto, y como la idea es que podamos continuar, ya decía antes que ese recurso ya lo tenemos, ya está estipulado que vaya a ser un recurso específicamente para eso. A partir de ese momento, los sistemas no están integrados, ni las experiencias pilotos se prevé que se puedan integrar, porque es laborioso, y si luego esa experiencia no sigue, pues al final es hacer mucho trabajo para nada. Pero también está contemplado que si se incorpora como herramienta de trabajo habitual a la unidad de hospitalización a domicilio, entonces sí los técnicos se pondrán a trabajar para poder integrar sistemas y que la información de Lola se pueda volcar, o al menos parte de la información, la que sea necesaria, se pueda volcar a la historia clínica electrónica habitual del hospital. Es verdad que Lola es una herramienta, y esto es fundamental, una herramienta de trabajo que debe ayudarnos, pero estoy completamente de acuerdo con Manuel en que realmente nos ha dado mucho trabajo. Yo en nuestro caso sí que es verdad que cuento con un personal facultativo, somos 5 en la unidad, y es verdad que podemos hasta ahora dar respuesta. También es verdad que antes ya lo hacíamos, pero a través de María Luisa, a través de la enfermera gestora de casos. O sea, que estos pacientes mismos llamaban por teléfono a la enfermera gestora de casos con todas estas alertas que ahora Lola en sí misma puede aglutinar en una sola jornada. Y yo creo que esta es la relevancia y la importancia de poder, de la rapidez a la hora de recibir todas esas alertas sin necesidad de tener que interactuar continuamente con el paciente. Ya el paciente, muchos de ellos están esperando el miércoles por la mañana que llama Lola con una libreta y apuntan todas las incidencias que han tenido durante una semana y hacen un checklist. Esto lo he dicho, esto no lo he dicho, y al final esto ayuda mucho a saber dónde tenemos que hablar, porque si yo, por ejemplo, me llama el paciente y me dice, no, es que estoy así con dolor, no sé cuántos, el parche no me ha ido bien, yo ya sé con Lola que eso le ha pasado a él, y cuando yo le llamo con una respuesta y le digo, mire, si el parche no ha ido bien así, porque ya lo sé, porque Lola me lo ha dicho, la respuesta mía es que se lo vamos a incrementar. Entonces, ya nos estamos ahorrando una llamada y una interacción con el paciente o con el familiar. Entonces, sí que es verdad que nos da más trabajo, pero nos ahorra tiempo en otras cosas. Por tanto, vuestra impresión no es de que no tenéis sensación cuando os preguntan, ¿no?, de tener más trabajo, de estar perdiendo el tiempo, ¿no? No. Lo distribuimos de otra manera. De otra manera. Hay alguna pregunta también, ¿cómo contestáis? Y de repente, bueno, lo que hemos visto, ¿no? Como si Lola ha abierto alertas que no esperabais en pacientes, si tenéis gente ya preparada o pensada para que vaya a esa visita imprevista. En nuestro caso en concreto, nosotros digamos que el ratio de pacientes por profesional lo hemos mantenido igual estando con Lola, hasta tal punto que nosotros teníamos capacidad para atender a todos los pacientes, visitarles diariamente si era necesario. Los pacientes que se hacía seguimiento no presencial, los pacientes con COVID que se hacían seguimiento no presencial, si la alerta entendíamos que nos tenía que generar una visita al domicilio, la generábamos y ya entraba dentro, digamos, de nuestro cupo de asistencia o de nuestro cupo de trabajo habitual, y si no había alerta o la alerta no generaba un desplazamiento, pues no lo hacíamos. Pero no hemos incorporado ningún equipo específico para atender las alertas. Digamos, lo que te permite el sistema es
en vez de saber que hay un problema a la 1 de la tarde cuando vuelvo de hacer las visitas del domicilio y estoy llamando a los pacientes, lo sé a las 9:30 de la mañana y eso me permite, si hace falta ir a verlo, lo voy a ver, y si no hace falta ir a verlo, pues no lo voy a ver. Pero no teníamos un equipo específico para las alertas. Nosotros tampoco tenemos el equipo específico para las alertas. De hecho, los pacientes y los familiares de la UHD saben que la UHD y que el programa no es un servicio de urgencias. Entonces, otra cosa es que las alertas hayan coincidido en el tiempo, y yo coincido con Manuel que el número de alertas no ha incrementado el volumen de visitas imprevistas a domicilio, sino que esas visitas se pueden programar de una manera más eficaz, y de eso se trata. Por ejemplo, nosotros con oncohematología tenemos una unidad funcional de los pacientes oncohematológicos que finalmente terminan siendo paliativos, y esa inclusión de estos pacientes de ese servicio al nuestro de forma paulatina y progresiva, sin lugar a dudas, ha significado un antes y un después a la hora del seguimiento de estos pacientes. Entonces, se les va entrenando a los pacientes y a los familiares de cómo funcionamos, que es un método de comunicación rápida, pero no obligatoriamente va a generar una visita en el momento en el que ellos la solicitan. Entonces, hay una pregunta así general. ¿Cuáles han sido los inconvenientes iniciales para implantar este asistente en vuestras unidades? A ver, los inconvenientes han sido fundamentalmente conocer la plataforma, desarrollar el protocolo, el cuestionario de síntomas, implementarlo dentro de la plataforma, entender que dentro de la plataforma había herramientas muy útiles, pero que había otras que también eran útiles que no estaban y las hemos tenido que incorporar. El hecho de tener que incluir los pacientes dentro de esta plataforma, la parte esta administrativa que antes decía, eso ha sido un poco, digamos, no sé si las dificultades, pero sí la carga de trabajo adicional a lo que ya estábamos haciendo. Pero insisto, lo que decía antes, es que esto ya lo sabíamos, y esto ha sido un poco lo que hemos planteado desde el principio. Es decir, si vamos a continuar, hay que dotar de los recursos que se necesita. Estamos dispuestos a hacer un piloto, pero la organización tiene que estar dispuesta a incorporar los recursos necesarios si vamos a continuar con el proyecto. De acuerdo. Perdón. En nuestro caso, los inconvenientes fundamentales fue los pacientes, ¿vale? Y parte también del equipo, porque las llamadas esas de este tipo de pacientes que nosotros realizamos son muy personales, y conocemos al familiar del paciente. Ya ese paciente forma parte de la unidad y de esa familia, porque todo el proceso lo hacen con nosotros. No es un paciente agudo que ingresa, termina su proceso infeccioso o de descompensación y se va. Son pacientes que permanecen con nosotros largo tiempo. Y convencerles a los familiares de que esto iba a ser una herramienta útil, sí que nos costó. Y convencer también al equipo de la UHD de que esto podía funcionar, porque ahí coincido con Manuel. Al principio la voz era bastante robótica y costaba asimilar que esta plataforma te podía ayudar. Realmente ahí sí que es verdad que costaba un poco, pero la verdad que con el paso del tiempo, tanto con el apoyo de las startups, esto se ha ido perfeccionando, y hay preguntas que hacemos inicialmente que, lejos de ayudarnos, entorpecían todo el proceso, y lo hemos ido todo perfilando a la hora de saber específicamente qué teníamos que preguntar y qué estábamos buscando. Y todavía me imagino que a medida que pase el tiempo mejoraremos más, o estaremos buscando alguna otra área donde esta aplicación se pueda implementar. En relación a esto, ¿hay alguna pregunta, una en concreto para el doctor Mirón, aplicabilidad de otras patologías en agudos como EPOC, estables o agudizados, insuficiencia cardíaca? Aquí volvemos a hacernos la misma pregunta. ¿Qué herramienta es más efectiva en un paciente agudo? ¿Mejores resultados? ¿El asistente virtual de voz u otra plataforma de monitorización de parámetros clínicos? ¿O ambas? No tengo, digamos, elementos para comparar una y otra y ver cuál es la mejor. Creo, sinceramente, que lo mejor es disponer de toda la herramienta para atender a los pacientes. Si eso se puede hacer como desarrollo propio, o se puede hacer como sinergia entre diferentes, digamos, empresas, compañías que utilizan sistemas de monitorización, y en este caso el asistente virtual de voz, es una cuestión que tendrán que plantearse las empresas o el proveedor del servicio. Pero creo que no son dos aspectos contrapuestos, sino que son dos aspectos completamente complementarios. Nosotros
hemos insistido muchas veces en que a esta herramienta le falta la parte de la monitorización de constantes, de forma automatizada, etcétera, etcétera. Pero ya digo, cómo se haga esto es cuestión de estrategia empresarial. Nosotros sabemos que es una necesidad. Para entrar en el mundo del agudo, ¿no? Del paciente agudo, Eso es. que alguno de los espectadores dice, bueno, ¿crees que puede ser de interés para unidades que llaman todos los días a los pacientes, por ejemplo? ¿O para qué pacientes, ¿no? ¿Qué perfiles estáis ya pensando? Pues yo creo que sí, que lo que hay que ver, o sea, el objetivo fundamental es saber para qué te es útil la herramienta. En el momento que digas, oye, yo por los pacientes de endocarditis creo que si le hacemos un cuestionario, cogemos esta información, nos puede avisar y sabemos lo que está pasando, nos puede ser útil en nuestro día a día. Pues hay que aplicarlo ahí. Yo creo que para el enfermo postquirúrgico de cadera, para controlar el dolor, saber y en función de eso un algoritmo de decisión que le digamos si toma más, menos o el rescate, nos puede ser muy útil. Pues apliquémoslo ahí. Pero lo que está claro es que hay que tener claro cuál es el objetivo y cuál es la utilidad para el funcionamiento de la propia unidad de hospitalización a domicilio. Pero sí, se puede incorporar en otros perfiles. Yo coincido completamente con Manuel. No el hecho de hacer más cosas es hacerlas mejor. Hay que saber específicamente qué necesita cada paciente y qué herramientas específicas nos van a dar a nosotros la respuesta a las preguntas que estamos teniendo. Entonces, es verdad que la monitorización se echa en falta. Yo estoy completamente de acuerdo con Manuel. Unas llamadas diarias, yo lo vería excesivo. Imaginaros que cada día os llame una empresa y os pregunte sobre vuestra vida diaria, ¿no? Aunque estés enfermo. Por eso hay que especificar el protocolo y adaptarlo a cada patología y a cada paciente. Porque si no, al final termina perdiendo la utilidad y es como el correo electrónico que pasas directamente, que lo recibes todos los días y los puedes mandar un spam. Entonces, es importante y además que los cambios que van a sufrir estos pacientes de forma diaria, habría que saber en qué patología específico. Por ejemplo, en la endocarditis es fundamental la tensión arterial, la tensión, la temperatura del paciente, el peso. Esos son parámetros que diariamente precisamos de tener ese resultado, pero hay otras patologías que no. Entonces, por eso hay que ser más específicos a la hora de saber qué protocolo vamos a activar en cada paciente y qué patologías son susceptibles de protocolizar. Eso es importante. Os dejo para el final unas que son todas iguales. Bueno, hay una pregunta sobre legislación. ¿Hay legislación al respecto del uso de los asistentes virtuales? Lo desconozco, pero lo que sí puedo decir es que no hemos tenido ningún problema en ese sentido. Quiero decir que esto no es una cosa que hemos hecho entre la empresa y la unidad de hospitalización a domicilio. Esto ha pasado por todos los estamentos del hospital, incluido el departamento jurídico, que ha hecho sus trámites pertinentes con la Consejería de Sanidad para que esto se sepa que se está haciendo. Entonces, en ese sentido, yo no conozco los detalles, pero estoy absolutamente tranquilo. Bueno, quedan 2 minutos para acabar la sesión y en 2 minutos tenéis que contestar a la pregunta que son los que me va a dar a mí el gerente, si quiero. Ahora que habéis probado la plataforma, ¿cuál es el coste por paciente? Si tuvierais que elegir entre varias plataformas, otros nombres que se apuntan, ¿cuál escogeríais? ¿Es realmente eficiente? ¿Qué número de pacientes necesitamos para probar que es eficiente? El coste por pacientes, yo creo que lo que se establece es un importe de la plataforma en sí. La plataforma de Lola puede ser capaz de hacer, creo que son alrededor de 600 llamadas o 700 llamadas o más, no sé si hasta 1000 en un día, con lo cual da igual el número de pacientes que llame, porque lo que estás pagando es un servicio específico, una plataforma en sí. Con lo cual yo creo que el importe no es por paciente, sino por el servicio que implica la plataforma. Es por el startup en sí lo que estás contratando. Entonces, yo realmente el importe no lo puedo saber. Lo que sí puedo dar fe es que eso merece la pena y que yo creo que la tecnología y la telemedicina ha llegado para quedarse. Y yo creo que el tema del COVID solo nos ha ayudado a darnos cuenta de que algo que hace tiempo estamos echando en falta lo tendríamos ahí al doblar de la esquina. Y entonces nos ha obligado, desgraciadamente, la pandemia a despertar y a ponernos en consonancia en el siglo en el que estamos viviendo. Y creo que tecnologías como esta creo que son merecedoras de permanecer en el sistema de salud y realmente dan un resultado
tan positivo, por lo menos desde mi experiencia, de lo que yo puedo hablar, Manuel poder hablar de lo que él ha vivido, es realmente muy positivo. No sé, no tengo ni idea del coste de la plataforma ni cómo se factura, no conozco nada. Lo que sí hemos intentado nosotros es a la organización, a nuestro hospital, demostrar que no solamente el beneficio para el paciente y para los profesionales, sino que puede tener un impacto, con los datos que he presentado, puede tener un impacto en el uso de recursos hospitalarios por parte de los pacientes. En cualquier caso, yo sugiero que si alguien tiene más interés o quiere hacer esto, pues contacte con la empresa para saber cuál es el coste y cómo se factura y demás, pero sinceramente no lo conozco. Si hay alguna pregunta respecto a esto, cómo contactar con la plataforma. Entiendo que con Tucubi, Pues que es tu Tucubi, cuidador sí, virtual, ¿no? Esto es, yo en la web me imagino que tendrá algún de contacto y se puede contactar. De todas maneras, Vale. si alguien tiene mucho interés, que contacte con la Secretaría Técnica de la SEJAT y les pasamos el contacto. Vale, yo siento acabar ya, pero es la hora. Han quedado preguntas ahí en el tintero, ¿no? Sobre todo preguntas técnicas que creo que la plataforma podría responder, ¿no? De si ha habido problemas técnicos de procesamiento del lenguaje, todo este tipo de cosas. Y bueno, estudios de coste, efectividad y demás. Agradeceros muchísimo a los dos, son dos presentaciones muy interesantes, nos abren muchas posibilidades de uso y bueno, vuestros correos ahí quedan, ¿no? Para contactar. Totalmente. Gracias. Pues gracias a gracias todos a los que todos. habéis aguantado aquí. Hasta luego. Un saludo, Hasta la adiós. próxima. Hasta Hasta el luego. próximo seminario.